Les quiero Profe, no decir, estamos viendo lo que está compartiendo. ¿estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo todavía. Ah, está, listo. Ya voy a compartir, estoy viendo hasta dónde llegamos ayer con Juan Manuel. ¿Vieron en presupuesto el procedimiento también cuando vimos déficit fiscal? Era que nos quedamos en esta parte de la Constitución. Estado y Habíamos gobierno. cortado en la parte de la Constitución, profe, porque dijo de que era demasiado, se extendía demasiado y entre otras cosas. Sí, ahí quedamos. Ahora voy a compartir. Ahora sí. Bien. Vimos la diferencia, sí, entre Estado y gobierno, porque dijimos que en realidad esto es como nuestra Constitución lo establece. Nosotros tenemos una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Quiere decir que, por un lado, tenemos representativo, quiere decir que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Nosotros elegimos por el voto popular nuestros representantes. Además es republicano, se basa en el principio de la división de poderes propio de la República. Dijimos que el Estado estaba constituido por un territorio, los habitantes y el poder. El principio republicano de la división del poder justamente surge este concepto de la república después de la Revolución Francesa. En ese momento la monarquía llegó a ser absoluta, es decir, el monarca tenía los tres poderes. Dictaba la ley, la ejecutaba y también juzgaba. Entonces, lo que acá se trajo con el advenimiento de la República es la división de poderes que en realidad son funciones. La función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial o jurisdicción. Entonces nosotros tenemos eh, un gobierno, como además somos federales, un gobierno nacional, un gobierno provincial y los gobiernos locales. ¿Por qué decimos esto? Porque además nuestra Constitución dice, además de la Constitución nacional, tenemos constituciones provinciales y nosotros decimos que las provincias son anteriores a la nación. Porque en realidad la nación se forma cuando ya existían las provincias por un acuerdo de las provincias a través del cual se le cede a la nación, por ejemplo, la representación en el exterior. Por ejemplo, facultades que nos interesan desde la economía, como la emisión de moneda. Por ejemplo, algunos servicios como las comunicaciones son nacionales, lo dice la Constitución. Y luego tenemos otras cuestiones que son netamente provinciales, como los recursos naturales son provinciales. Y también tenemos un sistema tributario que sigue estas particularidades, que ya lo vamos a ver, de manera que tenemos los tres órdenes. En el marco de esto, bueno, y los órganos de control extrapoder. Porque, ¿por qué el tema del control? Porque la transparencia hace el principio republicano. El hecho de que los actos de gobierno deben ser publicados. Es decir, la sociedad tiene que saber qué es lo que se hace, en síntesis, con el dinero que ingresa, en dónde se invierte. Eso se trata. Y para eso, para distintos tipos de controles que no nos hacen a nuestra materia de economía, pero simplemente a modo que ustedes sepan, existen organismos de control que se llaman extrapoder, que tienen una relación en cierto modo con el legislativo o con el ejecutivo, pero que su función es una función de control, generalmente control externo. Por ejemplo,
El legislativo controla al ejecutivo y quien colabora en ese control es la Defensoría del Pueblo, que tiene una relación con el Poder Legislativo, pero perdón, en la Auditoría General de la Nación, también está la Defensoría del Pueblo. A nivel nacional, a nivel provincial también la Defensoría del Pueblo tiene una relación con el Poder Legislativo, de hecho se designa a través del Poder Legislativo el defensor, y el defensor tiene un cierto control sobre el Ejecutivo en materia de servicios públicos, de cuestiones ambientales, de algunos derechos en particular. Otros órganos autárquicos, bueno, la Auditoría General de la Nación, que realiza el control externo de todo lo que es administración, ingresos y egresos. La Auditoría General de la Nación realiza el control de la cuenta de inversión, que vimos la importancia que tiene la cuenta de inversión. Y otros que dependen, por ejemplo, que tienen una relación con el Poder Ejecutivo son, por ejemplo, los entes reguladores de servicios públicos. El caso del Tribunal de Cuentas es provincial, y el Tribunal de Cuentas en la provincia también lleva a cabo un control de tipo externo, al estilo parecido al que realiza la Auditoría General de la Nación, después de la reforma del 94 de la Constitución. Esto es simplemente para que sepan que existe. Y algunos otros mecanismos de participación, como dice esta filmina, en lo que hace las audiencias públicas, consejos consultivos, iniciativas populares legislativas. Cada vez más la participación de la sociedad es importante en las decisiones que toma el gobierno, en las decisiones de los actos de gobierno, porque hacen a su publicidad. Entonces es importante estos digamos, institutos que permiten que de alguna manera la sociedad participe al momento de la toma de decisión, no después que se decidió, sino al momento de la toma de decisión. Bueno, que está la forma de gobierno. Esto sí nos importa desde el punto de vista de la economía, la conformación del Tesoro Nacional. El Tesoro Nacional es digamos, el dinero con el que cuenta, simplifiquémoslo, la nación. Vamos a ver la nación como ejemplo, porque después tenemos que ver la provincia, pero esto no es una clase de derecho, sino de economía. La conformación del Tesoro Nacional está conformado por derechos de importación y exportación, son impuestos al sector externo, aranceles y retenciones. Venta o locación de tierras nacionales, dijimos que el Estado puede ser también titular, como un privado, de una tierra determinada, entonces puede venderlas. Puede comprar o puede vender. Si vende, vienen ingresos al Tesoro Nacional. La renta de correo, que actualmente se entiende como comunicaciones, es decir, por eso las licencias en materia de comunicaciones las otorga el Estado Nacional y recibe por esas licencias las rentas que le corresponden. Entonces, estas rentas por comunicaciones en general conforman el Tesoro Nacional. Todo tipo de contribuciones o tributos, digamos, impuestos que establezca el Congreso Nacional. Y en préstitos o créditos que pueda tomar la nación. Bueno, esto sí me interesa que sepan, porque hace a la división de funciones y hace a nuestro sistema tributario. Las aduanas son nacionales. Parte de la razón por la que se conforma la República de esta forma, recuerdan que han estudiado historia de secundaria, historia nacional, van a recordar que hubo muchas luchas en el marco del armado de nuestra nación como tal. Y esas luchas referían al tema básicamente de las aduanas. ¿De qué dependían las aduanas? Entonces, la aduana, Puerto de Buenos Aires, por eso se conforma allí Ciudad de Buenos Aires, actual Cava, las aduanas son de la nación. Quiere decir que los impuestos de importación e exportación son nacionales. No van a las provincias. Quiere decir que la nación, a través de AFIP, de la Administración Nacional de Aduanas, recauda los impuestos a la importación y a la exportación y van
a conformar el tesoro de la nación. No van al progreso. Bueno, otras características como la libertad de circulación entre provincias, lógicamente también eran parte de lo que está representado en la Constitución, el derecho a trabajar, estas son una serie de derechos generales, beneficios. Esto es importante, lo que sí es importante acá. La igualdad ante la ley como base del impuesto, lo hemos dicho, el impuesto tiene que ser creado por ley. No puede el Ejecutivo crear un impuesto.